viviendo como en los tiempos de Nimrod y Babel para el tiempo del fin. Podremos ver ahí en la imagen, ya para darnos una idea de qué va a tratar el tema. El tema, vamos a ver de que lo que pasó hace cerca de 2.300 años, perdón, hace 4.300 años, desde ahora, se está repitiendo actualmente. Génesis 11, Reina Valera. Vamos a ver sobre la historia de la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Después del diluvio, cuando salieron del arca, hubo un grupo que no quería servir a Dios. Entonces se trasladaron hacia el oriente, a la tierra de Sinar. Acuérdense esta palabra, tierra de Sinar, sobre la ubicación. Vemos que Sinar quedaba entre dos ríos grandes, ¿no? Éufrates y Tigres, y que es el actual país de Irak. Daniel 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto ocurrió 600 años antes de Cristo. Y la Torre de Babel nos estamos situando a 2.300 años antes de Cristo. Es decir, más de 4.000 años hasta este año presente. Pero vemos ahí esa diferencia. Si trasladamos 2.300 años antes de Cristo, que sucedió lo de la Torre de Babel, casi cerca de 2.000 años, el reino de Babilonia se seguía situando en la misma tierra de Sinar. O sea que con la destrucción de la Torre de Babel, ahí no quedó todo. Siguieron allí viviendo un gran grupo de personas como una nación, y poco a poco iba progresando, hasta casi cerca de 2.000 años después del suceso de la Torre de Babel, sale un rey grande, un imperio mundial, el rey Nabucodonosor, que somete a los reinos de Egipto, a Siria, hasta a los judíos también. Y vemos de que este poder sigue a través de la historia, imponiendo un imperio mundial. Génesis 11, retrocediendo a la primera lectura de la Torre de Babel. Versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ahí, como pueden ver en la imagen, ese es un pozo de asfalto natural que hay justamente por esas regiones. Y de eso usaron justamente para poder hacer el trabajo de la edificación de la Torre de Babel, en lugar de mezcla, ¿no? Otros actualmente echamos mezcla con cemento y arena, ¿no? Esa es la metodología actual. 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Recordemos esta palabra resaltadito en rojo, cuya cúspide llegue al cielo. Está hablando de la forma como iba a terminar la Torre de Babel. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El idioma general que hablaban en aquellos tiempos era el idioma hebreo. Era la única lengua. Nuestros primeros padres, cuando fueron creados, eso era el idioma que hablaban. Todos los antediluvianos hablaron este único idioma hebreo. Después del diluvio, Noé y sus hijos y sus descendientes hablaban este idioma. Pero de la rama de tercer hijo, Cam, fue la que se fueron a la tierra de Sinar para establecer Babel. Y ahorita vamos a ver de quién, la genealogía de Cam. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí, o sea, desde la tierra de Sinar, el origen de todas las lenguas e idiomas, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los lingüistas, los historiadores, debieran partir de allí para poder investigar el origen de todos los idiomas. Y hay muchos estudiosos que han hecho también eso y comprueban de que las raíces de las demás lenguas desconocidas provienen de allí. Continuando, vamos a ver Babel en el diccionario bíblico adventista, su significado. De acuerdo con el nombre, significa confusión o mezcla, basado en el verbo belal, que es confundir o mezclar. Pero, sin embargo, los babilonios explicaban que la denominación de su ciudad, Bebilú o Bepil, ni quería decir puerta de Dios o puerta de los dioses. Otros sugerían que debían su origen a una derivación del verbo bab o balú, que significa esparcir, dispersar. Pero los ciudadanos, o sea, los constructores de Babel, no habrían estado muy orgullosos de ello. Y de allí su composición en babú o puerta más ilu, Dios o dioses. Con respecto a su etimología, es bastante probable que el término Babel derive de Babil, que en acadio, en el lenguaje acadio, descendientes de Akkad, puede entenderse como puerta de Dios. Este nombre, por su parte, también debe haber sido puerta, traducido del sumerio Kadingirra. Si nos referimos al relato del surgimiento de la torre presente en la Biblia, por su parte, esta palabra podría haber derivado de balbal, un verbo que en hebreo significa confundir. Acá hay dos significados. En hebreo significa confundir o mezclar. Y en el lenguaje acadio o sumerio significa puerta de Dios o puerta de los dioses. De hecho, en la religión hebrea no existía el politeísmo o dioses. Solamente eso era en las religiones paganas. Por eso que cuando dice Babel, para ellos significa puerta de los dioses. Pero ¿qué clase de puerta se estaba hablando? Una puerta de este mundo hacia otro plano dimensional. De una puerta dimensional hacia donde moran justamente los espíritus malignos, o los ángeles caídos, los demonios, para ser más claro. Ellos habían construido eso para poder tener acceso a Lucifer, al padre de ellos, como dice, al padre espiritual de ellos. El origen del misticismo religioso pagano solar. En Génesis 11, sobre la Torre de Babel, continuamos.
Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cúspide que llegue al cielo. Vamos a ver el significado de cúspide. Cúspide, uno, parte más alta de una elevación, cúspide de la montaña. Vértice o punto, no, remate superior generalmente en punta, cúspide de un edificio. 3, apogeo, momento culminante, llegó a la cúspide de su trayectoria profesional, cuando uno culmina sus estudios de la vida. 4, conjunto de órganos de dirección de una institución o una empresa, ¿no? Los ejecutivos acataron la decisión de la cúspide. ¿Se refiere a eso? Se está refiriendo al presidente del directorio o al gerente general de la empresa, ¿no? Porque es el órgano máximo, la cúspide. En geometría, el número 5 dice, punto donde concurren los vértices de todos los triángulos, de las caras de los triángulos, ¿no? Que forman las caras de la pirámide o las generatrices del cono. Dice que en la cúspide de las pirámides se acumula mucha energía. Ahí, como ven, en la parte superior está el vértice, o la punta de la pirámide o cono. Entonces, el comienzo de la historia fue con Nimrod en Babel. Vamos a ver Génesis 10. Los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Cam, hijo de Noé, fue Cus, Misraim, Put y Canaán. Cus, nieto de Noé, hijo de Cam, engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso. Cuando se refiere en la tierra es en todo el mundo, ¿no? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Siná. Como pueden ver, que él fundó la ciudad de Akkad, el lenguaje acadio, cuyo significado de Babel, repito, significaba puerta de los dioses. Ahí de los acadios provienen de Akkad, cuyo reino también lo fundó Nimrod, aparte de Babel. Aquí está la genealogía de Nimrod. Noé. Sus hijos fueron Sem, Jafet y Cam. Y Cam fue padre de Cus, tuvo 4 hijos. Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cus fue padre de Nimrod. O sea, fue bisnieto de Noé. Noé vivió 350 años después del diluvio. Llegó a conocer a Nimrod. Sem vivió 500 años después del diluvio. Así que Nimrod tuvo la ocasión de conocer a Noé, a Sem, Cam y Jafet, los protagonistas del diluvio. De tal manera, Nimrod recibió conocimiento de la verdad, conocimientos antediluvianos, conocimientos de Dios, tuvo la oportunidad de conocer. Ellos lo enseñaron, la verdad, las cosas, todo eso. Entonces, justamente su rebelión no fue producto de una ignorancia o desconocimiento, sino ya fue un capricho, un orgullo o un prejuicio que no le daba la gana de saber las cosas de Dios. Y él fundó muchas ciudades, entre ellas fue Erech, Babel, Akkad, Calne, que estaban en la región de Sinar. Y ahí vamos a ver la historia que continúa. Nimrod, vigoroso cazador. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice así, no se refiere que Dios estaba de acuerdo con lo que hacía. Ese término hay que entenderlo bien. Fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esto nos indica, sabemos que tanto los malos como los buenos están delante de Jehová porque Jehová ve la obra de los
hombres que hacen en esta tierra. Todos estamos delante de la presencia de Dios, sean buenos o malos, porque todas esas cosas hemos de rendir un juicio ante el trono de Dios. Entonces, cazador de hombres era Nimrod. ¿Para qué? Para esclavizarte con la mentira. Era un cazador de almas. A eso más que nada se refiere. Jesús, comparando con nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, Jesús como verdadero pescador o cazador de almas. Una similitud, Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿No se podría decir también, yo os haré cazadores de hombres? Entonces, pero Jesús lo decía en un buen sentido, porque Jesús no obliga a nadie a que acepte el evangelio. Jesús invita, pero lo hacía de una forma que uno tiene que trabajar para el evangelio de Cristo. Nirro, entonces, significaría una falsificación de Jesús. En cambio, Jesús es el Salvador y te conduce a la verdad y a la salvación. Vamos a ver aquí unas imágenes. Aquí hay algunas pirámides que quizás también sean antediluvianas y como después del diluvio también. Pero vemos acá que toda la cultura diabólica de las pirámides, los zigurats, todo lo que se encuentra en la cultura maya, la cultura egipcia, se han encontrado en Turquía, Estados Unidos, Indonesia, Francia, las Islas Canarias, Italia, como ustedes lo pueden ver en las imágenes. La misma forma, triangular, con la punta en cúspide. Entonces, pero el comienzo de todas estas construcciones postdiluvianas, después del diluvio, fue justamente la Torre de Babel. Vemos obeliscos en las antiguas culturas, ahí tienen la misma forma, el mismo estilo. O sea, esto es una adoración solar. Esto es una adoración solar. La masonería practica estas cosas. Tienen consideración como que algo da energía a ellos. Y así muchas culturas o creencias esotéricas. Por ejemplo, miren, en la Plaza San Pedro del Vaticano, en medio de la plaza, hay un obelisco. Ahí se ve al Papa Francisco dirigiéndose al obelisco. O a la pirámide. ¿Por qué lo hará? No lo sé. Pero más o menos intuye que todo se dirige como pidiendo o recibir energía. Pero solamente Satanás, por el lado oscuro, puede dar energía a quien lo invoca, porque esto no tiene nada de Dios, porque la palabra de Dios aborrece la idolatría. Existen muchos templos católicos con cúspide, la forma de la Torre de Babel, cúspide piramidal. Las imágenes por sí solo lo dicen. Vamos a leer el libro de Patriarcas y Profetas, de Ellen White. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas, donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos, los que deseaban olvidar a su creador, o sea, Nimrod y de sus descendientes, ¿no? Y desechar la restricción de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. O sea, como le dije, recibieron enseñanzas, no solamente Nimrod de parte de Noé, que todavía estaba vivo, Sem, que vivió 500 años después del diluvio, hasta su bisabuelo, su abuelo Cam. Nos contaron la historia del diluvio, por qué había acontecido el diluvio, por qué la gente se había rebelado antes del diluvio. Todo eso tenían conocimiento y eran gente con mucha capacidad intelectual. Entonces dice,
Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Hubo un grupo que prefirieron seguir a la religión de nuestro Dios y otros rebelarse. Entonces, para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, como ustedes están viendo en la imagen, ¿no? Tanto en vídeo como imagen. Están viendo el río Éufrates, que es hermoso, ¿no? Entonces, para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaban a orillas del río Éufrates. Ese es el río Éufrates. Les atraía la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno. Y en esa llanura resolvieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad, en Sinar, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias, porque eso justamente había sido el propósito de Dios, que le dijo a Noé, que todos tus descendientes se vayan por todo el mundo a poblarlo. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran, que se enseñoreasen de ella, que fundaran naciones. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía mundial que a su tiempo abarcara toda la tierra. Dios había ordenado que se esparcieran toda la tierra y que fundaran naciones, muchas naciones. Pero Nimrod quería ser una sola nación mundial y que los demás fueran pequeñas colonias, pero supeditadas en la tierra de Sinar, en Babel. Quería dominar y que haya solamente un solo monarca. Los demás que fueran pues solamente virreyes o subgerentes, como existen así en las empresas actuales, ¿no? Así es. Así, entonces, su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y la sabiduría de sus constructores y arquitectos para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Un monumento al orgullo, a la admiración personal y dando las espaldas a nuestro Dios. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios, no creyeron, pensando que Dios es como un hombre para que mienta, ¿no? No creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Ya se habían vuelto ya naturistas, ya científicos, atribuyendo que el diluvio era no por causas naturales. Dios había establecido un arco iris como una señal del pacto entre Dios y la tierra de que no habría más diluvio. Dice, otros creían en un ser supremo, ¿sí?, que había destruido el mundo antediluviano. Otros sí creían. Y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Sí creían, pero estaban con el corazón rebelde. ¿Cómo puede ser Dios tan malo? Equivocados estaban. Uno de sus fines al construir la torre fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. O sea, creían en Dios, creían que él había hecho otro diluvio, pero por miedo también habían hecho una torre para ponerse a salvo si había o si se repetiría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que había alcanzado las aguas del diluvio se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Pobrecitos. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. O sea, querían ascender al cielo para ver en las nubes, a ver qué había pasado. Se creían, pues, sí, eran hombres de mucho saber, ¿eh?
No eran tontos, eran muy inteligentes. Esa raza todavía seguía siendo muy inteligente. Y se creían capaces, pues. Entonces, toda la empresa tenía por objeto entonces exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Adelantada entonces la construcción de la torre, parte de ella ya fue habitada por los edificadores, o sea, mientras iban avanzando hacia arriba, ya iban habitándolos. Dice la pluma inspirada que habían colocado ídolos. Aquí a la derecha pueden ver a Semiramis dando de lactar a su bebé. Ese bebé es Tamuz. Otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito, contentos estaban, loaban o adoraban a dioses de oro y plata y se obstinaban así contra el soberano del cielo y la tierra. De repente la obra que habían estado avanzando tan prósperamente fue interrumpida, porque fueron enviados ángeles del cielo para anular los propósitos de los edificadores. La torre había alcanzado una gran altura y por ese motivo les era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los que estaban abajo. Entonces, para poder pasarse los materiales, el asfalto, los ladrillos cocidos al fuego, etc. Entonces, por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir al siguiente las órdenes acerca del material que se necesitaba u otras instrucciones tocante a la obra. Al pasar de arriba, ¿no? Desde arriba, ¿no? Los mensajes de uno a otro, el lenguaje se les confundía, de modo que pedían un material que no se necesitaba. Y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a las recibidas. Pedían ladrillo y le subían piedras y el de arriba decía, oye, esto yo no he pedido. ¿Por qué? Porque ya no se entendía, ya el Señor por medio de ángeles habían cambiado los lenguajes, los idiomas y generó esa confusión. Entonces dice, esto produjo confusión y consternación. Toda la obra se detuvo. No había cooperación, no había armonía ni cooperación. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a otros. Su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre como prueba del desagrado de Dios. Cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Algo que sucedió también en el Vaticano hace pocos años, cuando cayó un rayo justamente en la punta de la cúpula del Templo del Vaticano. Lo mismo que pasó con el rayo del desagrado de Dios en la cúspide de la Torre de Babel, así también cayó un rayo fuerte y visible en la Torre de Babel moderna. Entonces se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos, o sea, entre ese grupo en la ciudad de Sinar que con engaños les habían sido llevados, ¿no? Había algunos entre ellos que sí temían al Señor, pero que habían sido engañados por las pretensiones de los impíos y enredados por sus ardides, por su astucia. Entonces, por amor a estos, el Señor retardó su juicio sobre Babel, por amor a esos pocos justos que estaban en medio de todos esos impíos. Y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. Nos dice acá que ese grupo de personas buenas les decían a las demás personas, a los demás,
que dejaran de hacer esas cosas, que no era la voluntad de Dios, pero ellos no hicieron caso. Tercos eran. Entonces, a medida que esto se cumplía, los hijos de Dios trabajaban por hacerles cambiar su propósito. Pero los hombres, o sea, Nimrod y toda su gente, estaban completamente hundidos en su atrevida empresa contra el cielo. O sea, sí tenían conocimiento. Si no se los hubiese reprimido, ¿cuál hubiera sido la consecuencia si Dios hubiese permitido que hagan eso? Y con un solo idioma. Habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven, o sea, todavía tenía 200, 300 años después del diluvio. Pero ya querían ya dominar todo, no había muchos habitantes. Habría tal vez 500,000 habitantes todavía, recién todavía se había habido las primeras generaciones. Entonces su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Si se hubiese permitido esta confederación, un formidable poder habría procurado desterrar, o sea, Satanás, por detrás, habría procurado desterrar la justicia, la paz, la felicidad y la seguridad de este mundo. En lugar del estatuto divino, o sea, de los 10 mandamientos, que es santo, justo y bueno, los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisficieran su propio corazón cruel y egoísta. Los seres humanos establecen leyes que les convienen nada más. Echa la ley, echa la trampa. Esa es la clase de leyes que a la humanidad en esta actualidad le gusta. Y así ha sido en todos los tiempos. Vamos a ver dos videos resumidos acerca de esta historia. ¿Quién fue realmente Nimrod? Hemos investigado esto a través de diversas fuentes y esto fue lo que encontramos. Nimrod es un monarca legendario de Mesopotamia. Es mencionado en el capítulo 10 del libro de Génesis. Se dice que fue el fundador del primer reino formado después del diluvio universal, por lo que Nimrod viene a ser el primer rey que existió. Génesis 10 del 1 al 9 lo describe como hijo de Cus, nieto de Cam, bisnieto de Noé, y como el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. El nombre de Nimrod significa poderoso cazador delante de Jehová. El Génesis señala que edificó Babel, Nínive, entre otras 6 ciudades. Pero la tradición atribuye a Nimrod la edificación de decenas de metrópolis por toda la tierra. Aunque la Biblia no lo menciona directamente, desde tiempos antiguos la tradición ha considerado a Nimrod como el constructor de la Torre de Babel. Dado que la torre fue edificada en su territorio y durante su reinado, se asume que fue bajo su dirección que la construcción se inició. Todavía existen ruinas antiguas que llevan su nombre. Nimrod es mencionado en la Midrash judía. Según el Antiguo Testamento era un tirano impío. Considerando que Moisés es el autor humano del libro del Génesis, la referencia más antigua que existe de Nimrod data de los años 1480 a.C. Además de Génesis capítulo 10, Nimrod también se menciona en el primer libro de Crónicas capítulo 1 verso 10 y en el libro del profeta Miqueas capítulo 5 verso 6. El historiador Josefo escribió que Nimrod incitó a la gente a la afrenta y menosprecio hacia Dios, y lo describe como un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos, que fue cambiando gradualmente su gobierno en una tiranía, al no hallar otra manera de apartar la gente del temor de Dios, promoviendo que depender de Dios era una muestra de debilidad. Algunas fuentes sostienen que Nimrod fue el primer rey en usar corona. Algunas versiones de la historia de los masones sostienen que Nimrod fue uno de los fundadores de la fraternidad de los masones. Según la Enciclopedia de la Masonería, una leyenda en la antigua Constitución refiere a Nimrod como uno de los fundadores de la masonería. Una tradición armenia cuenta que Aik, el fundador de Armenia, venció y mató a Nimrod en una batalla cerca del lago Van. Se ha escrito muchas cosas sobre Nimrod. Muchos de esos escritos difieren entre sí. En lo que sí todos están de acuerdo es en que fue el primer monarca de la historia de la humanidad. A Nimrod también se le atribuye la construcción de las primeras ciudades que existieron en el mundo después del diluvio.
Alrededor del año 2800 a.C., vivía un cazador llamado Nimrod en Babilonia, la cual estaba ubicada entre el río Tigris y el Éufrates. Cuando los animales salvajes amenazaban a la gente, él los protegía con su poder. Como la gente lo respetaba y apoyaba, Nimrod se hizo arrogante e incitó a la gente a construir la Torre de Babel. ¡Vamos! Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas obras de Nimrod, que estaban contra Dios, continuaron hasta después de su muerte. Semíramis, esposa de Nimrod, insistió en que Nimrod había llegado a ser el dios Sol. Ella cortó en pedazos el cadáver de Nimrod y los envió a cada tribu de Babilonia. La gente consideraba sagrado el lugar donde una parte de Nimrod hubiera sido enterrada. Ella también aseguró que Nimrod se había reencarnado en su hijo. El dios Sol Nimrod se encarnó como mi hijo Tammuz. El que cree y sigue a Tammuz, sigue a Nimrod. Como Semíramis gobernaba Babilonia en lugar de su joven hijo Tammuz, ella maniobraba al pueblo para que la adoraran. Los monumentos de Semíramis con su hijo Tammuz en brazos estaban puestos en toda Babilonia, junto con varias imágenes representando al dios Sol. El culto al sol y el culto a la madre y al hijo, que era un plan ideado por Semíramis, echó raíces como una religión de Babilonia. La idolatría que provenía de Babilonia se expandió a muchos países después de la caída de la Torre de Babel. Esto sucedió cuando los babilonios, que estaban esparcidos por todo el mundo, llevaron la adoración del dios Sol y la adoración de la madre y su hijo. El culto al sol y el culto a la madre y su hijo fueron asimilados por las culturas y religiones de muchos países, adoptando varias formas y nombres. Nimrod, el dios Sol, fue conocido como Mitra en Persia, Sol en Roma, Ra u Horus en Egipto y Apolo en Grecia. Semíramis y Tammuz, que fueron el inicio de la adoración de la madre y el hijo, fueron llamados Isis y Horus, Venus y Dionisio, Diana y Atis, y Astarot y Tammuz, respectivamente. Además, la imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo. Si es así, ¿fue el culto de la madre y el hijo la creación de una época que fue acogida solo en Babilonia? Sorprendentemente, la adoración del hijo y la madre de Babilonia se han transmitido a través de miles de años y existen aún hasta el día de hoy. En el Vaticano de Roma, podemos encontrar el culto a la madre y el hijo en su estado original. Qué curioso, ¿no? Dice que en el Vaticano está la imagen o estatua inédita de Semíramis con Tammuz. O sea, vamos a ver la Torre de Babel moderna. Apocalipsis 17. Dice así. El título es Condenación de la gran ramera. Versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vamos a identificar quién es la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Aquí, este término fornicación significa adulterio, relación promiscua. ¿Qué más podríamos decir? Relación ilícita, relación extramatrimonial fuera del matrimonio. Nuestro Señor Jesús es cabeza de su iglesia pura, verdadera, que guarda los 10 mandamientos bíblicos, incluido con su sábado, vigente, y que tiene la verdadera fe de Jesucristo. Pero acá hay una mujer promiscua, una mujerzuela, una prostituta, que quiere malograr esa relación y se quiere meter en medio de ellos. Quiere ser la otra. Entonces, imita algunos atributos que tiene la verdadera esposa, la iglesia pura, pero lo quieren meter con vino adulterado, con vino que hace daño. O sea, que mezcla la verdad con filosofías paganas de Nimrod y todas las generaciones. Entonces, esa mujer es adúltera y encima es borracha, porque embriaga con ese vino del error a todos los reyes de la tierra. Versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas, una bestia horrible. No dice siquiera un caballo. Solamente hay una persona en la Biblia que se sienta en el caballo. Es nuestro Señor Jesús en un caballo blanco. Pero esta mujerzuela, esta prostituta, se sienta en un dragón escarlata, llena de nombres horribles. O sea, quiere decir que es una bestia sobre la cual se sienta la mujer, que tiene la blasfemia se refiere a que es un poder que pretende ser igual a Dios, que se cree ser Dios. Porque en los tiempos judíos la blasfemia se apedreaba cuando los hombres pretendían ser igual a Dios, que decían que eran el Mesías y era apedreados. O sea, blasfemia significa el hacerse o el decirse ser igual a Dios. Entonces, este es un poder que manifiesta eso. Pues este poder tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tengan presente ese detalle. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Sus templos de esa mujer, ramera prostituta, está adornado con oro. Y también de paso tiene muchos lingotes de oro en sus bancos ambrosianos, en el Banco del Vaticano, en esos bancos venecianos. Tiene muchos lingotes de oro que puede pagar la deuda externa y poder alimentar a todos los pobres del mundo. También tiene en sus cofres piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro. ¿Lleno de qué? ¿De la hostia? ¿O el vinito? No. Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, o sea, de sus falsas doctrinas. Todas esas cosas. Cuando se hace la Santa Misa, no se levanta un cáliz en la mano, dorado, y justamente este versículo da la radiografía de ese poder. ¿Y está vestido de qué? De púrpura y escarlata. En la imagen de la derecha habla por sí solo. ¿Con qué color de vestimenta están este poder? 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, quiere decir que este poder tiene otros poderes similares, pero de menor rango, pero que hacen lo mismo que hace esta madre. Hay rameras
repartidas por todo el planeta, que dicen también ser cristianas y que copian lo mismo, la herencia de su madre. ¿Y qué cosa enseñan? Abominaciones, falsas doctrinas, adoraciones, espiritismo, paganismo, idolatría, todo eso. Por eso ese es Babilonia la Grande. Qué curioso que en el lado derecho se ve al pontífice adorando y rezando a la Virgen María, así dice, y esta mujer está con vestido de rojo, tal como dice la Biblia, escarlata, rojo, y abajo algo parecido, ¿no? Entonces, pero la Biblia lo dice que es la gran ramera. Ese es el símbolo de aquel poder, porque ese símbolo no adoran al verdadero Dios. Ese símbolo adoran todo, lo ve en sus adoraciones, rezos. Virgen, 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 Virgen de Fátima, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Puerta, Virgen de la Candelaria, y cuántos nombres que existen en nombre de Virgen. Entonces es el símbolo del poder que representa la gran ramera. Versículo 6. Vi a la mujer borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Esta mujer, esta adúltera, esta ramera, estaba borracha ¿de qué? De haber derramado tanto sangre a tantos cristianos en los coliseos romanos, devorados por los leones, a muchos valdenses, albiguenses, cátaros, que eran cristianos, quemados en la hoguera, como lo están viendo en esta imagen de la derecha. Qué lástima, cómo puede suceder de un poder que pretende ser cristiano. Pero sabemos en la historia que este poder mezcló lo cristiano con lo pagano. A su nombre de sus dioses lo cambiaron con nombre de San Pedro, San Pablo, San Judas, San no sé qué, ni no sé cuánto, pero lo único que hizo fue cambiar a sus ídolos romanos con nombres de santos cristianos. Versículo 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Porque uno se va a asombrar, tanto derramamiento de sangre y tanta mentira, tanta blasfemia, tanta abominación. Pero así como Dios le mostró a Ezequías en visión todas las corrupciones que se hacían en Jerusalén, así también, de esa forma, Dios a través de su ángel le mostró ese poder mundial lleno de las mismas características. ¿Por qué te asombra? Le dice, yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Acuérdense, 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, o sea, los borregos, discúlpenme, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. A veces muchas personas pueden ser seducidas porque sus engaños son fuertes, ¿no? Si dije borrego, voy a pedir disculpas. Pero lo que pasa es que la situación es de que muchas personas a veces no conocen la verdad. Han sido inculcadas por los padres y ellos han seguido oficialmente ese tipo de dogmatismo. Pero cuando hay muchos que son sinceros, han encontrado la palabra de Dios, dichas verdades, y se han dado cuenta que durante tiempo han estado equivocados y por tal han renunciado. Entre la multitud de la gente que sigue en este poder, hay mucha gente sincera. Yo no digo que todos son malos, no. Hay mucha gente que son sinceras y Dios a su debido tiempo va a llamar a mucha gente sincera. Entre todo esto, los seguidores que ahí podemos ver en la imagen del lado derecho, y Dios va a llamar y van a aprender la verdad de la palabra y van a renunciar, y son las personas que han de dar el mensaje a toda la humanidad que ya Cristo pronto viene. Se van a dar cuenta
que han estado equivocados y con su sinceridad van a seguir a Dios con su verdad. Y eso es lo que tanto deseamos que mucha gente conozca. Bueno, continuando, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Acá el ángel ya le explica a Juan, el que escribió el libro, la interpretación de esos símbolos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que representan son 7 montes. Lo que describe aquí es para que podamos entender o para que arbitrariamente uno no diga tal poder o fulano es la gran ramera. No. La palabra de Dios da datos para que uno pueda identificar. Por eso aquí, las 7 cabezas son 7 montes sobre la cual se sienta la mujer o sobre la cual está establecida ese poder. En el lado derecho podemos ver las 7 colinas de Roma. Y eso está en Roma. Y ahí justamente son 7 montes. O 7 colinas, es sinónimo, es lo mismo. Y los nombres de esos 7 montes son Quirinal, Viminal, Esquilino, Capitolio, Palatino, Celio, Aventino. Y ahí está el Vaticano. Entonces, no se puede decir, no, que eso es otro. No. La Biblia lo dice en dónde está y lo hemos ubicado geográficamente y ahí está. Ya nosotros no tenemos la culpa. Las cosas están dadas así y ahí están. Entonces se trata de ese poder que están viendo al lado izquierdo, en esa imagen, en ese video. Entonces la Biblia por sí solo da los detalles y lo único que me queda a mí es mostrarla, nada más. No lo estoy diciendo arbitrariamente. Sigue diciendo, versículo 10, también aparte las 7 cabezas que son 7 reyes. O también 7 reinos, reyes o reinos. Para continuar leyendo, voy a darle el dato de que este libro Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en alrededor del año 100 después de Cristo, cuando reinaba el Imperio Romano, el imperio de los Césares, Nerón, todos esos emperadores, todos los Césares. Entonces se escribió en ese tiempo. Yo les digo para poder ubicar. Dice acá, uno es. Primero dice que en su época, cuando escribió, Juan dice, esos 7 reyes, da la característica, 5 de ellos han caído. O sea, está hablando el momento cuando se escribió. Él está describiendo en su tiempo presente del escritor, del año 100. 5 de ellos han caído, ya habían caído 5 reinos ya habían caído. Uno es, o sea, uno era en el tiempo de Juan. ¿Y qué imperio era? El Imperio Romano. Y el otro aún no ha venido. O sea, para el tiempo de Juan todavía no había venido. Pero para nuestra época, que ya han pasado 2000 años, ese poder ya existió ya. Pero para la época de Juan, el otro aún no había venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea que el Imperio Romano iba a durar breve tiempo. O sea, me refiero, ahorita lo ven. 5 de ellos han caído. Uno es el sexto y el otro aún no ha venido, es el séptimo. Ahí están los 7 entonces. Entonces, el sexto reino era el Imperio Romano. Entonces, los 5 de ellos que han caído, lo voy a detallar. Ahí pueden ver en la imagen. El primer reino mundial poderoso fue Egipto. La segunda imagen que representa al reino de Asiria con Sennacherib. Fue un poder mundial. Inclusive conquistó a Israel. El tercer reino fue Babilonia, en el año ya 600 después de Cristo. Esto ya estamos hablando ya más, que habían transcurrido ya mucho tiempo de la historia de la Torre de Babel. Después de Babilonia le sucedió el imperio Medo-Persia, con sus líderes Darío y Ciro, los grandes reyes medo-persas. Y después del reino Medo-Persia lo siguió el reino de Alejandro el Magno, que es el reino macedónico, el reino de Grecia, el imperio Grecia. O sea, ahí están los 5. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Por eso que
El profeta Juan dice, 5 de ellos han caído. Ya habían caído ya. Uno es el Imperio Romano, el sexto, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Se está refiriendo al imperio o al poder papal, al poder romano, que durante más de 1000 años ha gobernado ese poder papal. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo. O sea, está hablando de otra octava bestia, aparte de los 7. Y es de entre los 7, y va a la perdición. O sea, es un poder que vuelve a resurgir de entre los 7. Es un poder. Y es el nuevo orden mundial, o es la gran Babilonia y la gran ramera de la que estamos describiendo, donde describe este capítulo. O sea, ese capítulo habla de la gran ramera o de la Babilonia. Y ese, entonces, es el octavo, porque del octavo está hablando ese capítulo, lo está identificando. Por eso que vamos a pasar a la siguiente imagen. Y ahí para más ilustración, es lo mismo, ¿no? 5 reinos ya cayeron: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El reino actual, cuando se escribió el Apocalipsis, era el Imperio Romano. El reino que no había venido es el Roma restaurado, pero bajo el anticristo, bajo el papado. Y el reino que es de entre los 7, el octavo, será el reino de la bestia. Eso es de lo que ahora actualmente está formándose el nuevo orden mundial, bajo este poder del Vaticano, que tiene mucho poder, ya ustedes ya lo saben. Entonces ese sería el octavo. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ahora está hablando de los 10 cuernos. Hemos estudiado sobre las 7 cabezas más el octavo, que resucita. Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, ¿no? En el dragón escarlata, son 10 reyes o 10 reinos que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, o sea, con el poder romano. Hay 10 reinos que se juntan con el propósito de ¿qué? De que este poder romano tenga un poder mundial. Y el versículo 13 lo dice, estos tienen un mismo propósito, o sea, los 10 se juntan para un solo propósito, entregar su poder y la autoridad ¿a quién? A la bestia, a la gran ramera. O sea, que aquí nos está hablando que va a tener este poder romano, un poder mundial. Ahí en el gráfico podemos ver 10 reinos. Lo que se ha hecho es de que en todo este mundo se divida en 10 regiones mundiales, en 10 regiones económicas. En este propósito de 1974, el Club de Roma, qué coincidencia, que Roma tiene un club, una organización. El Club de Roma ha dividido al mundo en 10 reinos regionales que sustituirán todas las fronteras nacionales cuando el nuevo orden mundial sea implementado. Ver Apocalipsis. Es este el mapa. Vamos a ver un video ahorita de los 10 cuernos, que es igual a 10 reinos del mundo y son los 10 reyes del Apocalipsis. Hola amigos de YouTube, aquí de regreso con otro video. En esta ocasión vamos a ver cómo el nuevo orden mundial está surgiendo y bueno, las personas más poderosas del mundo están detrás del surgimiento de bloques regionales tipo Unión Europea para orientarlos poco a poco hacia una forma de gobierno mundial. Su objetivo no es impedir guerra, sino extender su poderío financiero y comercial en el mundo entero. Su pensamiento reivindica el proyecto de un nuevo orden mundial que debe edificarse sobre las ruinas de los estados-naciones. Hoy más que nunca resulta indispensable estudiar este proyecto de globalización político a fin de impedir que el ideal de la unidad humana se transforme en una pesadilla totalitaria. Veremos el vasto programa y diseño que conduce poco a poco a la humanidad al surgimiento de bloques continentales o regionales, dotados cada uno de una moneda, de una ciudadanía, de un parlamento único, etc. Y este conjunto de bloques está llamado a constituir un gobierno mundial. Empecemos.
Voy a citar las siguientes uniones regionales en curso de formación o ya concretizadas. La primera es la Comunidad Económica Euroasiática, creada en octubre del año 2000 y reuniendo varios países del antiguo bloque soviético, como Rusia, Kazajstán, Bielorrusia, entre otros. Persigue el objetivo de crear una unión aduanera con la idea de tener una moneda en común, interactuando en este conjunto territorial. Y el nombre exacto de esta moneda todavía no ha sido decidido. El segundo es la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR, unión creada en mayo de 2008. Este bloque prevé pasar de una lógica subregional a una identidad regional mediante la fusión en una sola organización, es decir, uniendo el Mercosur y el Pacto Andino, reuniendo a todos los estados del continente sudamericano. El ideal buscado es la de lograr un parlamento y una moneda única y una ciudadanía común. El siguiente es el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, que fue creado en diciembre de 1991. Este es un grupo de países centroamericanos que persigue los mismos objetivos que los citados anteriormente. Particularmente busca la creación de una moneda única y común. A este bloque, sobre todo después de la cumbre realizada en San Pedro Sula, Honduras, en diciembre de 2008. El siguiente es la Organización de la Unidad Africana, que en 1963 permitió pasar a una situación más ágil y dinámica, y a partir de los años 1999-2000 con la creación de la Unión Africana en julio de 2002 y de la nueva Asociación para el Desarrollo de África, la NEPAD. Los objetivos buscados son la Comisión Regional, el Parlamento Panafricano, una Corte Africana de Derechos Humanos. Y esto está calcado sobre el modelo europeo. El siguiente es el Consejo de Cooperación del Golfo, creado en 1981. Tiene como objetivo lograr una unión más sólida y estrecha entre los países del Golfo: Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Busca también conseguir una moneda común que se prevé haga su aparición dentro de poco. Y el nombre que recibirá esta moneda todavía no se sabe con exactitud. El siguiente, amigos, es la Unión Asiática. Esta poco a poco va cuajando bajo la conducción de tres grandes actores principales: Japón, China y Corea del Sur. Desde el 1 de enero del 2010, la China y la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudoeste Asiático, crearon el espacio geográfico más grande del librecambismo en el mundo, al cual se han asociado la Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Ella permite acelerar este proceso de regionalización. El siguiente que vamos a ver es la Asociación para la Prosperidad de Norteamérica. Una idea de una unión norteamericana fue lanzada en marzo del 2005 en Texas, en Estados Unidos, entre los presidentes de Estados Unidos, de Canadá y de México. El objetivo buscado era el de alcanzar teóricamente en el transcurso de los años próximos la instauración de un perímetro político, económico y militar unificado entre los tres estados. Una nueva moneda llamada el Amero. La designación de esta nueva moneda aún no ha sido confirmado. Deberá reemplazar el dólar estadounidense, el canadiense y el peso mexicano.
Esta mutación pasa por el desplome del dólar estadounidense actual y tendrá entonces una repercusión en todo el sistema financiero y monetario mundial. Esta crisis sistemática global, política, financiera, monetaria, geopolítica, debe agravarse en los próximos años para que pueda favorecer la llegada e implantación del nuevo orden mundial, tanto deseado por los amos y otros poderosos señores oligárquicos del sistema. El siguiente que veremos es la Liga de Estados Árabes, o simplemente la Liga Árabe. Es una organización que agrupa a los estados árabes. Fue fundada el 22 de marzo de 1945 por 7 estados: Egipto, Siria, Líbano, Transjordania, Irak, Arabia Saudita y Yemen del norte. Y bueno, con el tiempo han ido entrando más países, como Libia. Su objetivo principal es servir al bien común, asegurar mejores condiciones, garantizar el futuro y cumplir los deseos y expectativas de todos los países árabes. Su diferencia con otras organizaciones como la Unión Europea es que no ha conseguido un grado importante de integración regional y que la organización no mantiene relaciones directas con los ciudadanos de sus estados miembros. La Carta Fundacional de la Liga Árabe declara que coordinará asuntos económicos, incluyendo relaciones comerciales, comunicaciones, cultura y salud. En 2004, la Liga Árabe, en la cumbre del Cairo en Egipto, el presidente de Yemen propuso la creación de una Unión Árabe en sustitución de la Liga Árabe, por lo que puede ser un cuerpo más fuerte política y geográficamente, capaz de lidiar con los problemas del mundo. Sin embargo, la propuesta no ha llegado a la agenda de la cumbre, pero en 2009 la cumbre de la Liga Árabe en Doha, Qatar, acordó que esto sería estudiado y discutido. El siguiente que veremos es la Unión del Pacífico, que es un proyecto de desarrollo del Foro de las Islas del Pacífico y fue sugerido en 2003 por un comité del Senado de Australia. Esto unirá la política y la economía de esta comunidad. El sindicato, cuando se forme, tendrá una carta común, las instituciones y la moneda. Pero como les dije, esto apenas es un proyecto. El último que vamos a ver, sin duda es el más avanzado de todos. La Unión Europea, una comunidad política de derecho constituida en régimen de organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración de los estados de Europa. Está compuesta por 27 estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre de 1993. La Unión Europea ha desarrollado un sistema jurídico y político, el comunitario europeo, único en el mundo, que se rige por mecanismos y procedimientos de funcionamiento interno complejos, que se han extendido y evolucionado a lo largo de su historia hasta conformar en la actualidad un sistema híbrido de gobierno transnacional, difícilmente homologable por el momento, que combina elementos próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada, con otros de vocación netamente supranacional, regidos ambos por una dinámica de integración regional muy acentuada. Hay algunos países, amigos, que están en 2 de estas uniones, pero esto es porque hay unas uniones que simplemente son mucho más avanzadas que otras y hay otras que, simplemente son meramente proyectos, pero eventualmente se van a quedar nada más en una de estas uniones. Ahora, amigos, sabemos que la élite está trabajando para tener un gobierno mundial. Ahora véanlo desde esta manera.
Es mucho más fácil hacer un gobierno mundial de 10 superestados que hacer un gobierno mundial de muchísimos países. Sabemos que quieren hacer una moneda única. Es mucho más fácil de 10 monedas hacer una moneda única que hacer una moneda única de tantas monedas que hay, amigos. Y pues bueno, este es el verdadero motivo que está detrás de estos bloques, de estas uniones, de estos superestados. Ahora, lo único que falta es que otras, que son meramente proyectos, otras que apenas están empezando, avancen más, como la Unión Europea. Una vez que estas estén ya avanzadas, lo único que va a hacer falta es la crisis adecuada y todos aceptarán el nuevo orden mundial. Estas son palabras del mismo David Rockefeller. Ok, hemos visto cómo lo que quiso Nimrod hace más de 4.000 años, instaurar cuando el mundo era joven, todavía después del diluvio, hacer un gobierno mundial. Ahora Satanás está haciendo por medio de Roma, que está detrás de todo eso, juntamente con los jesuitas, hacer una organización tan grande que domine política, religiosa y económicamente a toda la humanidad. Y también para que todos guarden el día domingo del medio ambiente, el día ecológico, el día de descanso, para que el planeta pueda conservarse mejor y no se contamine. Semanalmente, que las fábricas, todas las empresas estén cerradas, para que todos vayan los días domingo a sus cultos religiosos. Pero sabemos que por la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice así: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dios había establecido un día de descanso, el día sábado, desde la primera semana que creó la tierra. Dios estableció desde el principio, Dios se preocupó por la conservación del planeta para que no sea contaminada, estableciendo un día de descanso semanal. Pero el hombre, como le da su capricho, dar las espaldas a la palabra de Dios, a lo que dice su palabra, para creerse fantasías de teorías de la evolución, teorías del Big Bang, que teorías de alienígenas, que los Anunnaki, que nos han creado y todas sus onceras, para dar las espaldas a Dios y decir que todas las cosas son iguales. Entonces el hombre, al revelarse a Dios, no han considerado nunca un día para poder descansar semanalmente. Y así se hubiese evitado este mundo de no contaminarse como ahora lo está. Y que ahora tenemos que estar un mes en cuarentena porque hay epidemias, para que a la fuerza se pueda descansar por 30 días mundialmente y el planeta no se contamine. Tal ha sido eso el propósito forzado. Si toda la vida durante estos 6.000 años de historia se hubiese guardado semanalmente los días sábados que Dios estableció en su ley para el hombre, para que lo cumplamos, este planeta nunca se hubiese contaminado, se hubiese conservado. No hubiera habido extinciones de animales y la maldad de los hombres no hubiera sido demasiada. Entonces, nosotros como seres humanos somos responsables de eso. Cuando le decimos a las personas que el día sábado es día de reposo verdadero de Dios, no le da la gana obedecer. Por eso que los juicios nos caen a nosotros. Todos nosotros tenemos que pagar y todos tenemos que sufrir las repercusiones. Gente que por no trabajar ya se están muriendo de hambre, otros se mueren de epidemia, todas esas cosas. Nosotros somos responsables de las cosas.
Después no estemos echando la culpa a Dios porque Dios es tan malo, porque permite esta enfermedad, porque nosotros somos desobedientes de sus leyes, de sus descansos semanales, pero el día sábado. Por eso que ahora este gobierno va a establecer un día de descanso. Recién recapacita que hay que descansar un día a la semana para que el medio ambiente se conserve. Pero otro error, no van a descansar el día sábado, sino el día domingo, un día espurio que en la palabra de Dios, ninguna parte de la Biblia dice que el ser humano deba guardar el primer día de la semana, que es el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Busquen sus diccionarios antiguos. El sábado es el séptimo día, en que algunos diccionarios ya al propósito, hecho por o dirigido por católicos, ya está diciendo que es sexto día. Y eso es un error grave. Hasta los diccionarios han sido cambiados. Entonces, debemos tomar en cuenta que el día domingo es el Sunday o el Sunday, la pronunciación, que quiere decir día del sol o primer día de la semana. Entonces, tomemos en cuenta esto para no equivocarnos. Dios está llamando a un pueblo verdadero que guarde el día del ambiente, pero el día sábado, no domingo. Hay que tener mucho cuidado porque nos vamos a perder por toda la eternidad. Cristo ya viene de acá a 11 años. Y ya tenemos que tomar posición de la verdad para hacer nuestra decisión. O seguimos al Nimrod moderno, o seguimos a Dios. Vamos a continuar. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. O sea, todavía este poder se va a atrever a luchar contra Dios mismo, pero lo va a hacer en la persona de su iglesia, porque Jesús es Dios, pero sus hijos están aquí, gente humilde y sencilla, guardadores de los 10 mandamientos, y la fe de Jesús están acá a través de pequeños grupos, iglesias diseminadas por todo el mundo. Contra esta pobre gente, este gran poder rico, poderoso, va a luchar o va a perseguir a esta pobre gente que se oponen al nuevo sistema que quieren hacer, a muerte. Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y esto es, o sea, quiere decir en otras palabras, Europa. Quiere decir tierras. Pelearán contra el Cordero en la persona de sus hijos en los días finales, eso quiere decir, pero el Cordero vencerá a Babilonia cuando Dios libere a sus hijos. Daniel 12:1, refiriéndose al tiempo del fin. ¿De qué manera va a liberar Dios a sus hijos? En aquel tiempo se levantará Miguel, o nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Quien es cabeza del pueblo o cabeza de la iglesia es Jesucristo. Por eso se refiere a él. Y será tiempo de angustia, se está refiriendo ya para esta década. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Este coronavirus que ahorita ha producido mundialmente una ley marcial, un toque de queda donde la gente tiene que estar enclaustrada en sus casas, no está causando angustia a muchas gentes y esto todavía es el inicio. Este es el tiempo de angustia previo, pero va a haber más cosas peores. Entonces, dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida del cielo. Los que no están en el libro, los que no quieran obedecer a Dios, finalmente van a perecer. Versículo 16, los 10 cuernos que viste en la bestia, ya sabemos que son 10 reyes, ¿no? Pero ¿qué va a suceder al final? Los 10 reinos, que ya sabemos, apoyarán toda la vida a la gran ramera. ¿Qué dice? Estos aborrecerán a la ramera al darse cuenta que han sido engañados, ¿no? Al darse cuenta que el domingo no es el día de descanso, sino el sábado, porque justamente Dios va a mostrar en los días finales, antes de su venida, va a mostrar en un holograma las 2 tablas
de la ley de Dios, de los 10 mandamientos en el cielo, y va a reflejar el cuarto mandamiento, que es el día sábado, mostrando así a toda la humanidad la vigencia actual del día sábado, del día de reposo. Y se dan cuenta que ellos, guardando el domingo, han estado equivocados. Entonces, ¿qué sucede? Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea, incendiarán el Vaticano, el tercer templo de Jerusalén, lo meterán fuego y todas las catedrales, como sucedió en la Revolución Francesa, donde destruyeron catedrales, todo, cuando hubo la época del terror. Lo mismo se va a repetir, pero esta vez en escala mundial. 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios ha permitido hasta cierto punto que los hombres hagan lo que les da la gana, pero como Dios ve el fin desde el principio, los ha dejado. Pero Dios ha establecido su plan, cómo va a hacer para controlar esto. Vamos a ver el libro del conflicto de los siglos en el capítulo 42 acerca de la desolación de la tierra. ¿Qué va a suceder? ¿No? ¿Qué va a suceder? En este apartado hablas justamente en forma más amplia del capítulo 17 de la caída de Babilonia, lo que es el fin del imperio mundial, el fin del nuevo orden mundial. Porque esto va a acabar, Dios lo va a acabar en su forma. Ahora voy a leer. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En el cáliz que ella les dio de beber, dale a beber el doble. Porque cuanto ella se ha glorificado y ha estado en deleites, dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina. Qué tan orgullosa se siente, ¿no? Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Piensan que su poder va a ser para toda la vida. Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Porque el Señor Dios es fuerte y que la juzgará. Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella, diciendo, ay, ay de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino su juicio. Apocalipsis 18, 5 al 10. Los mercaderes de la tierra, que se han enriquecido de la potencia de sus deleites, se pondrán lejos de ella por temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay, aquella gran ciudad del Vaticano, del tercer templo de Jerusalén, que estaba vestida de lino fino y de escarlata y de grana, y estaba dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Apocalipsis 18, 3 y 15 al 17. Tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de Dios. La gran ciudad ha llenado la medida de su iniquidad, ha llegado su hora, está madura para la destrucción. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Mientras duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de Satanás y disculpaban su vida de pecado. Los ricos se enorgullecían de su superioridad con respecto a los menos favorecidos, a los trabajadores, los que ganan sueldo mínimo, etc. Pero habían logrado sus riquezas violando la ley de Dios. Por eso, para la gente que tiene mucho dinero, para los que no pagan buenos sueldos, teniendo para pagar bien a los trabajadores, es considerada como un robo para el cielo. Para Dios es considerado como un robo no pagar lo justo a sus trabajadores. Habían dejado de dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos,
de obrar con justicia y de amar la misericordia. Habían tratado de enaltecerse y de obtener el homenaje de sus semejantes. Ahora están despojados de cuanto los hacía grandes y quedan desprovistos de todo y sin defensa. Ven con terror la destrucción de los ídolos que prefirieron a su Creador. Vendieron sus almas por las riquezas y los placeres terrenales y no procuraron hacerse ricos en Dios. Eso es por culpa del egoísmo que tenemos toda la gente. El resultado es que sus vidas terminan en fracaso, sus placeres se cambian ahora en amargura y sus tesoros en corrupción. Ya no sirve de nada. Sus tesoros no sirven de nada porque todas las plantas, toda la vegetación está destruido. Todo, no hay para comer. Entonces, ¿de qué les sirve tanta plata que tienen? Porque ya no pueden comprar porque no hay nada para comer. La ganancia de una vida entera les es arrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata, pero sus lamentos son sofocados por el temor de que ellos mismos van a morir con sus ídolos. Los impíos están llenos de pesar. O sea, al darse cuenta que están perdidos, pero están llenos de pesar, pero no de arrepentimiento, sino no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Si pudiesen hacerlo, no dejarían de probar cualquier medio para vencer. El mundo ve a aquellos mismos de quienes se burló y a quienes deseó exterminar, pasar sanos y salvos por entre pestilencias, tempestades y terremotos. El que es un fuego consumidor para los pecadores o transgresores de su ley es un seguro pabellón para su pueblo. O sea, bien claro habla de que el mundo va a ser testigo que por más hambre que pase en todo el planeta, porque así va a suceder, va a haber pestilencia, tempestad y terremoto, al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios, a ese puñado, pequeño puñado de obedientes, esas plagas no le van a tocar. Hasta cuando haya un tiempo terrible de las 7 plagas de Apocalipsis 16, Dios va a enviar ángeles, enviándoles agua y pan. No se van a morir de hambre, aunque padecerán hambre, pero serán en menor escala. Pero en cambio los impíos van a morirse de hambre, no van a tener que comer. Algunos comerán hasta sus propios bebés pequeños, porque tal va a ser la hambruna que para ellos no va a haber ni un ángel que les mande pan y agua, porque han rechazado el tiempo de gracia. El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. O sea, todos los falsos maestros, los falsos profetas, los pastores que solamente trabajan para vivir de las ofrendas o los diezmos, ¿no? O que malemplean los dones de Dios, pero que engañan, no enseñan la verdad, solamente enseñan puro amor, 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 paz, todo es paz, no enseñan profecía, no enseñan de que Jesús pronto va a venir, solamente enseñan pura paja, pero no dan el trigo, no alimentan al pueblo de Dios, no alimentan al rebaño. A eso se está refiriendo. Entonces, es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad, fue una siembra. Y ahora en las almas miserables y perdidas que le rodean, esos falsos ministros contemplan la cosecha. Prácticamente todas las almas que fueron seducidas se ven perdidas. Y continúa la historia. ¿Qué pasará con ellos? El Señor dice, referente a ellos, ¿no? Cuando predican los púlpitos, los que enseñan cosas vanas, ¿no? Curan la llaga de mi pueblo livianamente. O sea, sus prédicas son livianas, diciendo paz, paz, cuando realmente no hay paz. Habéis entristecido el corazón del justo con vuestras mentiras.
a quien yo no he entristecido, y habéis robustecido las manos del inicuo para que no se vuelva de su mal camino, a fin de que tengan vida lo que Dios quiere de sus hijos, que digan la verdad tal cual son las cosas. No estén empañando, no, que esta pandemia ya va a pasar y Jesús va a venir. Sí, Jesús va a venir, pero Jesús va a venir de acá 100, 200, 300 años. Sí, sigue nomás tú, forma empresas, forma colegio, hazte compañías constructoras, cómprate una flota de camiones, disfruta de la vida, anda, tómate un poquito de cervecita que no va a hacer daño, estamos en familia. Se da una vida disipada y eso Dios va a castigar. Sigue diciendo, ay de los pastores que pierden y que dispersan las ovejas de mi rebaño. He aquí que yo os castigaré por la maldad de vuestros hechos. Aullad, oh pastores, y clamad, y revolcaos en ceniza, oh mayordomos del rebaño, porque cumplidos son los días determinados para vuestro degüello. Y os dispersaré, y los pastores no tendrán a dónde escapar, ni los mayorales o los mayordomos del rebaño a dónde escapar. Esa es la sentencia que Dios tiene para todos esos falsos maestros. Los ministros y el pueblo entonces ven que no sostuvieron la debida relación con Dios. Guardaban el domingo y comían chancho, cerdo, comían alimentos impuros que Dios en su palabra rechaza. Comían ranas, algunos comen hasta vampiros, comen cuy, conejo. Con uno debe regresar a la dieta original que Dios justamente estableció. Entonces, el rechazamiento de los preceptos divinos dio origen a miles de fuentes de mal, discordia, odio e iniquidad, hasta que la tierra se convirtió en un vasto campo de luchas, en un abismo de corrupción. Tal es el cuadro que se presenta ahora ante la vista de los que rechazaron la verdad y prefirieron el error, porque el error, la mentira, les encanta vivir en una falsa esperanza. Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre. ¿Qué perdieron para siempre? La vida eterna. Muchos dicen, no importa cualquier religión que tú creas, lo importante es que hablen de Dios o de Jesucristo, lo importante es que sean buenos. La gente, otro dice, no importa cualquier música que tú escuches, lo importante sea rock, sea guayno, sea cumbia, sea chicha, sea salsa. Si esa música dice, Dios, te amo, Jesús, ya, eso es lo que importa. Eso es un error. Porque Dios tiene sus formas de adoraciones en el cielo. Al cielo tú no vas a entrar con géneros de música que son mundanos. En el cielo todo es orden, solemnidad, reverencia, paz y amor. Uno no va a entrar con cosas extrañas. Entonces, así, eso no es la verdadera forma de adorar a Dios. Entonces, en cambio, los falsos ministros permiten todas esas cosas que en sus cultos, en sus iglesias, hayan eso, y para llamar a la gente. Todas esas cosas se van a pagar cuando Cristo venga, tal como les estoy leyendo en este apartado. Entonces, ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes y desleales desean lo que perdieron para siempre, la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró, o sea, esos pastores que hay muchos feligreses que lo prenden velitas. Tenemos varios, y lo digo, Cash Luna, el Papa Francisco, y muchas personas que tienen una elocuencia para poder conquistar masa de gente, pero no obedecen la verdad. Por eso dice que los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de los santos, de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y confiesan que Dios los amaba. Va a haber un momento en que todos los transgresores, al ver que los santos que fueron protegidos por Dios, se dan cuenta que ellos, Dios los amaba y que estaban en la verdad, y corriendo
a los pies de estos santos, con angustia, todos estos perdidos van a ir. Tú tenías la razón, perdóname por perseguirte, perdónanos por todo lo que hemos estado equivocados, nos arrepentimos, hemos guardado el domingo y le hemos ridiculizado a ustedes, perdónanos, por favor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, el justo dirá, yo ya no puedo hacer nada. El fin del tiempo de gracia ya terminó. Ya no tiene más intermediario. Jesús ya salió del santuario celestial. Ya no hay más remedio. Estás totalmente perdido. Yo soy un ser humano. ¿Qué puedo hacer yo? Ni aún Dios no puede hacer nada por ti porque ya estás perdido. Eso es lo que va a pasar al fin del tiempo. Los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan se confabulan para abrumar a los ministros, a los falsos ministros, con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas mentirosas, lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla el día sábado. Ahora en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño, recién se dan cuenta. Las multitudes entonces se llenan de furor. ¡Estamos perdidos! Así exclaman. Y vosotros sois causa de nuestra perdición. Así exclaman la gente que rechazaron la verdad. Y se vuelven contra los falsos pastores, precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos porque hablaban muy bonito. Jimmy Swaggart, todos esos. Pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para matarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Dios. Ahora son muertos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Dice la palabra de Dios en la profecía de Jeremías 25:31, alcanzará el estrépito hasta los fines de la tierra, porque Jehová tiene una contienda con las naciones. Entra en juicio con toda carne y en cuanto a los inicuos los entregará a la espada. El gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. Esto ocurre ya al fin de los 6.000 años de la historia de la tierra. Esto ocurre en el año 2031. Todos estos hechos que les estoy narrando va a ocurrir en el año 2031. No. Yo no sé qué mes es exactamente, pero más o menos entre agosto, septiembre y octubre, este suceso va a pasar. Lo que les estoy describiendo. Dice, el gran conflicto siguió su curso durante 6.000 años. La pluma inspirada lo está describiendo el tiempo. El Hijo de Dios y sus mensajeros celestiales lucharon contra el poder del maligno para iluminar y salvar a los hijos de los hombres. Ahora, toda la humanidad han tomado su resolución o decisión. Los impíos se han unido enteramente a Satanás en su guerra contra Dios. Por eso dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. A eso se está refiriendo. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Toda la gente hace lo que le da la gana con sus 10 mandamientos. No respetan el sábado, quieren aprobar la ley de género sexual, quieren aprobar los matrimonios homosexuales, tal como Dios no ordenó en su palabra. Por eso dice que ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar o pondrá autoridad de su ley pisoteada. Porque Él es el autor de los 10 mandamientos, no es Moisés. Moisés solamente fue un transmisor, un mensajero, pero los 10 mandamientos son de Dios. Y todo lo que Dios hace no se puede cambiar. No hay ni un poder terrenal o religiosa autoridad o autorizado para que cambie alguno de los 10 mandamientos. Por este poder se dedicó a quitar uno de los mandamientos para poder adorar imágenes, rendir cultos, santificar a la fiesta, o sea que puedes guardar, santificar el domingo, puedes adorar celebrar todas las fiestas patronales, a todos los santos. O sea, se ha cambiado. Por eso, ahora el conflicto, ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla tan solo contra Satanás, sino también contra los hombres. Ahora Jehová tiene una contienda con las naciones y en cuanto a los inicuos, los entregará a la espada. La marca de la redención, o sea, de Jesús,
ha sido puesta sobre todos los que gimen y se angustia a causa de todas las abominaciones que se hacen en todo el mundo. Ahora sale el ángel de la muerte representada en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, y a quienes se les manda al anciano, al joven, a la doncella, a los niños, a las mujeres, matadlo hasta exterminarlo. Mas no os lleguéis a ninguno en quien está la marca, y comenzad desde mi santuario. Dice el profeta, comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. Eso dice en Ezequiel 9, del 1 al 6. La obra de destrucción empieza entonces entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas o los falsos maestros caen los primeros. De nadie se tendrá piedad y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas, niños perecerán juntos. O sea, tanto el ministro, tanto los engañadores como los engañados, todos van a morir. Porque tuvieran la palabra de Dios para que cada uno corroborara, lo estudiara, pero se conservaban, se conformaban con lo que les enseñaban. Llegaban a la casa, cerraban la Biblia, no la estudiaban, no investigaban para saber si lo que dice el pastor o el predicador era verdad. Por eso que también los engañados son responsables. Son responsables porque uno no corrobora lo que en su casa, lo que uno debe saber de la verdad o lo que te dicen para corroborar si es verdad o mentira. Y son responsables, por eso que también caen al final del tiempo. De ahí a que cada uno somos responsables. Isaías 26, 21 dice, Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. La tierra también descubrirá sus homicidios y no encubrirá más sus muertos. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén. O sea, contra su iglesia, contra su pueblo verdadero. No se refiere a la Jerusalén que está allá en Israel, sino se refiere a su iglesia, al pequeño puñado guardadores de los mandamientos. Se les consumirá las carnes estando sobre sus pies, y los ojos se les consumirán en sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca por hablar mentiras. Y sucederá en aquel día que habrá entre ellos una grande consternación procedente de Jehová, y trabará cada cual la mano de su prójimo, y la mano de éste se levantará contra la mano de su compañero. Quiere decir que entre ellos se van a matar. En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de piedad, se refiere a las 7 plagas de Apocalipsis 16, el derramamiento de las 7 plagas, caen los impíos habitantes de la tierra, sacerdotes, curas, arzobispos, cardenales, gobernantes y el pueblo en general, ricos, pobres, grandes y pequeños. Y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de cabo a cabo de la tierra, no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados. Esto quiere decir, cuando venga nuestro Señor Jesús, quedará despoblado totalmente la tierra. No quedará ni uno va a quedar, ni un habitante. A finales del año 2031, casi unos 2 meses o 3 meses antes de que finalice el año 2031, esto va a suceder. No quedará ningún habitante, y eso lo dice la palabra de Dios y la pluma inspirada. No me lo estoy inventando. Hay un estudio ahí en un apartado de mi canal donde dice, hay fecha para el regreso de Cristo. Vean esas conferencias para que corroboren lo que les estoy diciendo. Me estoy enfocando al año 2031. Es hora ya de estudiar cada uno, investigar y corroborar si esto es cierto o no. Acá no me lo estoy inventando. Es muy serio lo que digo. Yo no estoy acá para decir inventos o bromas o para causar una alarma. No, yo digo la verdad tal cual son las cosas. Cada uno ya debe tomar su propia decisión. Por eso aquí dice que toda la humanidad va a quedar barrida. Pero algunos preguntarán, ¿pero qué va a pasar con los cristianos verdaderos que guardaron los mandamientos de Dios? Cuando Jesús venga, a ese grupo que fueron fieles le va a dar vida eterna y se los va a llevar al cielo por 1000 años. Y entonces así ya no quedará ni uno. Y los que murieron teniendo fe en Jesús van a resucitar y Jesús también se los lleva. Se los lleva para siempre, por 1000 años en el cielo. Entonces, a la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra.
y consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Más claro no puede ser. O sea, por 1000 años, esta tierra que ahora los hombres están experimentando, están preocupados, nos han hecho descansar a la fuerza por un mes, cuyo pretexto es la epidemia. Claro, sí es cierto, pero lo han causado, para que esta tierra descanse por un mes. Las fábricas todos están cerrados, todo, no hay contaminación. Pero Dios en el año 2031 lo va a hacer a su manera. Por 1000 años la tierra va a estar sin habitantes, todos van a quedar descuartizados, todos van a ser consumidos. La tierra va a descansar por 1000 años. 6000 años han pasado de historia, así como 6 días se trabaja y el 7º día se descansa. Entonces, así como el 7º día se descansa, también en el 7º milenio, por 1000 años, me refiero, del año 6000 al año 7000, la tierra va a descansar por 1000 años. Para ser más claro, nuestro planeta va a descansar, no va a haber ni un habitante desde el año 2031 hasta el año 3031. No va a haber ni un habitante. Entonces la tierra va a poder, la creación va a poder descansar. Dios lo va a hacer a su manera. Sigue diciendo, entonces, para terminar, Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. He aquí que Jehová vaciará la tierra y la dejará desierta, y cual vaso la volverá boca abajo. Si tienes un vasito con agua, lo volteas, ¿qué pasa? El agua se desparrama y queda el vaso vacío. Así lo está comparando. Y cual vaso la volverá boca abajo y dispersará a sus habitantes. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha hablado esta palabra. Porque cambiaron, traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. O sea, cambiaron los 10 mandamientos. O también, teniendo los 10 mandamientos, no lo han obedecido. Por tanto, la maldición ha devorado la tierra y los que habitan en ella son culpables. Por tanto, son abrazados los habitantes de la tierra. Toda esta lectura de lo que ven en esta diapositiva está escrito en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 24. Revisen en Isaías 24. No lo estoy diciendo yo, un hombre, lo está diciendo Dios, y Dios no miente. Si Él dice, porque se va a cumplir y tenemos que prepararnos ya. Es hora de tomar conciencia para poder abrazar su verdad y obedecerla al pie de la letra. Eso está escrito, no es un invento mío, ahí está. Si así dice la palabra de Dios, Dios que no miente, se va a cumplir. No nos burlemos o pasemos por alto de esta gran verdad. Obedezcámoslo con todo corazón. Entreguémonos a Jesús con toda sinceridad. Ahora que viene Semana Santa, reflexionemos en los últimos momentos de la vida de Jesús. Jesús murió por nosotros, murió por ti, dejó su trono, su gloria, su alabanza en el cielo para venir a la tierra acá por 33 años y medio, para sufrir, para ser muerto, colgado en una cruz, con una muerte tan ignominiosa, haber sido abofeteado, golpeado, de haberse burlado la gente vendándole, dice, adivínanos, profetízanos, ¿quién te ha pegado? Para saber que eres el Hijo de Dios. Todo eso debemos tomar en cuenta. ¿Cómo podemos escapar de una salvación tan grande, una oportunidad tan grande que nos da el Señor? Preparémonos cuando venga el Señor para decir, he aquí, le hemos esperado, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y Él nos salvará. Leamos ese texto y es mi deseo con todo corazón para poder estar todos juntos y prepararnos ya para el regreso de Cristo. Voy a poner esta canción para que leiten en las letras de la segunda venida de Cristo. Esperando ver la luz que ve.
sí.